Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 32. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablaremos de inversión, de finanzas y de economía, y está patrocinado por rw.es, Escuela de Negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo aquello que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un concepto que está muy de moda en el mundo de las finanzas y de las inversiones. No sin antes comentaros cuál es la evolución que estamos llevando a cabo en este programa, en este podcast, que como sabéis nos encanta seguir de manera detallada y de cerca, ¿no? Ya somos más de 44.300 oyentes o escuchas únicas y ya hemos repasado la cifra de 4.600 seguidores solo en Spotify, con lo cual, bueno, os agradecemos mucho como siempre que estéis ahí, que estéis al otro lado, que nos escuchéis y que sobre todo, bueno, pues comentéis con cualquier conocido, amigo o familiar que le pueda interesar las finanzas y la inversión, la existencia de este podcast y si tiene gana y le apetece y tiene unos minutos que nos escuche, ¿no? Sobre todo si quiere aprender educación financiera, inversión, economía de manera fácil, sencilla y amena. Lo que comentábamos, ¿de qué vamos a hablar hoy en el capítulo? Bueno, hoy vamos a hablar de un concepto muy nuevo. Algo que a buen seguro la mayor parte de vosotros no habéis escuchado quizá nunca, no habéis oído hablar de ello antes, y son los criterios ESG. Los criterios ESG ahora mismo es algo novedoso, es algo que se está empezando a instaurar en el sector financiero no solo español, sino europeo, y creemos que va a ser una tendencia creciente de aquí, sobre todo a 10 años en adelante. Es decir, irá creciendo, irá aumentando, cada vez conoceremos más sobre estos conceptos y cada vez los tendremos más de manera más habitual presentes en nuestras carteras, en nuestras inversiones, en nuestros productos financieros y bancarios. Y bueno, pues por eso Javi nos va a comentar un poco, nos va a introducir a los criterios ESG. Javi, ¿qué son los criterios ESG? Sí, bueno, muy buenas a todos. Agradecer ese índice de personas que cada vez nos escuchan más, nos apoyan todas las semanas, insisto, hay mensajes de apoyo y demás. Bueno, introduciros, como comenta Borja, un poco a qué hace referencia esas palabras últimamente bastante de moda. Ya veremos que nacieron ya hace bastante tiempo. Pero bueno, igual yo pongo el ejemplo de que igual que aquí en la escuela nosotros de manera física pues usamos pues las toallitas recicladas de secarnos las manos, por ejemplo, los vasos de café también son reciclados, el azúcar pues es de comercio justo, no es refinado. Bueno, pues intentamos ser relativamente responsables, ¿no? Con lo que podemos con nuestros consumos. Pues esto se ha llevado a la materia de inversión y han surgido pues este tipo de inversión, ¿no? Que conocemos con las iniciales normalmente de ESG, ya veremos la diferencia, pero es todo lo mismo, ¿eh? En el momento que oigáis inversión ESG, ASG o ISR, las tres hacen referencia a lo mismo, ¿vale? El origen viene de las iniciales en inglés, como no podía ser de otra manera, ¿no? La ESG pues hace referencia a environmental, de medio ambiente, a social, de social, y a governance, de gobierno. Son las iniciales, ¿no? En español sería pues ASG, que es lo mismo, ¿no? Ambiental, social y de gobierno. Y ISR haría referencia a inversión socialmente responsable. Pero bueno, la esencia es ser también socialmente responsables en las finanzas. Es un poco lo que busca este tipo o esta corriente, ¿no? Si me permitís llamarlo corriente. Evidentemente se han convertido en una nueva corriente inversora, estrategia de inversión, ¿no? Cada día más inversores. Yo estas 2 semanas, en dos consultorías diferentes que he tenido de 2 clientes, me preguntaban, bueno, por algún fondo socialmente responsables porque querían destinar una parte de su capital, una parte de su patrimonio a este tipo de inversiones, ¿no? Insisto, cada vez es más frecuente el inversor que te pregunta por destinar parte de los fondos a esta
esta vertiente, ¿no? ¿Qué abarca? Bueno, la pista nos las da las iniciales que acabo de definir, ¿no? O que acabo de describir. Ambiental, pues ambiental sabéis todos a qué hará referencia, ¿no? Una de las inversiones, por ejemplo, ambientales, ¿cómo se materializa? Es a través de los bonos verdes, que también seguro que los oísteis en algún tipo de artículo o en algún tipo de programa o algo que hayáis escuchado, seguro que ya lo habéis oído. Bonos verdes comprometen al final el uso de sus fondos con un fin medioambiental, es un poco la definición, ¿no? ¿Cómo nacieron, no? Voy a hacer un poco de historia porque, como dijo Borja, esto parece que es relativamente reciente, ya dirá el porqué, pero a finales de 2007, nada más y nada menos, hace 14 años prácticamente, pues una llamada telefónica a la tesorería del Banco Mundial, que fue bastante sorpresiva, porque un grupo de fondos suecos querían invertir en proyectos sobre el clima, ¿vale? Pero no sabían cómo encontrar ese tipo de proyectos. Lo que sí sabían era dónde recurrir, ¿no? Al Banco Mundial. Pues en menos de un año menos de un año después, el Banco Mundial emitía el primer bono verde, ¿vale? En 2008. Desde entonces, el Banco Mundial nada menos que ha recaudado más de 13.000 millones de dólares de inversión institucional en 150 bonos distintos, ¿vale? 150 bonos verdes. ¿En qué se materializan esas emisiones? Pues el 44% de esas emisiones se destina a energías renovables y eficiencia energética, ¿vale? El 44%. El 25% a transporte limpio. El tercer componente que más pesa estamos hablando de la agricultura, con un peso aproximado del 11%, y prácticamente con un peso igual el agua, con un 10%, ¿vale? Eso serían las cuatro fuentes más amplias, ¿no? en esa destino de fondos, ¿no? Seguimos con las iniciales. Social, pues ¿qué abarca el término social en la inversión socialmente responsable? Pues todo lo que tenga que ver con igualdad de género, derechos humanos, condiciones laborales. Y por último, ¿qué abarca la G de gobernanza o de gobierno? Pues estudiar la estructura del consejo de administración, si es independiente, estudiar los derechos de los accionistas, si hay transparencia, la remuneración también de los directivos. Esta ha sido un poco la introducción de lo que abarca, ¿no? esta nueva corriente inversora, y que Borja ahora os va a profundizar con un poco más de detalle. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Bueno, al final esto es una tendencia que está, como dice Javi, lleva un montón de tiempo encima de la mesa de multitud de, vamos a decir, de gestoras, de fondos, de organismos, de países, incluso de bancos, como decía Javi, bancos mundiales, bancos centrales. Es decir, esto no es algo que haya llegado ahora mismo así de refilón, que esté empezando, sino que es algo, vamos a decir, global. Es algo genérico y que afecta a todas las economías y a todos los países por igual, y que creemos que va a ser la tendencia o la nueva punta de lanza de los próximos años en tema de inversión, ¿no? Realmente la piedra de toque o el punto de inflexión llega en 2015, cuando las Naciones Unidas deciden establecer una serie de criterios o de obligaciones para el desarrollo o la inversión sostenible, ¿no? Acorde pues con unos 17 puntos, y establece una agenda, que es la Agenda 2030, es la fecha en la cual debería de estar todo eso incorporado e incluido, ¿no? En nuestra vida financiera, en nuestras inversiones y en los productos financieros.
como bien sabéis, la normativa es una cosa y la ley es una cosa y las agendas y las estimaciones de fechas son una cosa, pero luego lo que es la aplicación práctica es otra, ¿no? Como hemos vivido en España, incluso en Europa, con la normativa MiFID II, una cosa es cuando se prevé establecer o cuando se prevé introducir en España o en Europa, y otra cosa es cuando realmente y efectivamente se está haciendo. Con lo cual, bueno, 2030 parece lejos, pero está ahí, quedan solo 8 años y yo creo que el trabajo por hacer es enorme, ¿no? De hecho, se estima que son necesarios unos entre 5 y 7 billones de dólares anuales para poder cumplir con la Agenda 2030. O sea que estamos hablando de unas capacidades y de unos recursos bastante potentes. Ahora mismo en Europa, de hecho acaba de entrar en vigor el 10 de marzo de 2021, hay un reglamento ya que hace referencia a todo este tema de inversiones sostenibles, de responsabilidad medioambiental y de desarrollo social, en la cual, bueno, pues establecen todos estos puntos, establece una serie de guías y unas pautas, pero en España es cierto que todavía no hay una ley real y efectiva con esto, ¿no? Está en ello, pero como siempre tardará en llegar. Actualmente hay depositados, vamos a decir, o relacionados con los criterios ESG, hay unos 40 billones de dólares, ¿vale? En inversiones relacionadas con los criterios ESG. De hecho, ya empieza a haber interés por fondos indexados en criterios ESG. Ya hay 2 índices. El más famoso es el Dow Jones Index Sustainable. Y en España incluso ya existe el FTSE for Good IBEX, ¿no? Que es, son índices relacionados con empresas que utilizan aproximaciones o criterios ESG en sus inversiones, o en sus proyectos o en su desarrollo, ¿no? Claro, vais a decir, bueno, esto es muy genérico, Borja, dime algo concreto, ¿no? Bueno, pues las tendencias pasan por productos eco, pasa por energía renovable barata, pasa por empresas sostenibles con 0 emisiones a la atmósfera, pasa por la economía circular, por la contaminación del agua y del aire, dentro de la gobernanza, como decía Javi, del buen gobierno dentro de las empresas, pasa por la igualdad de derechos entre personas y entre géneros, entre sexo, pasa por la incorporación de mujeres a equipos directivos de las empresas. Más cosas, por ejemplo, si lo queremos llevar al ámbito social, pasa incluso por proyectos que financien algo tan sencillo como la escolarización de niños, ¿no? Hay familias sin recursos que no llevan a los niños a la escuela y, bueno, pues hay proyectos que están encaminados a unos subsidios o unos microingresos por facilitar o por llevar a los niños a la escuela a esas familias. Con lo cual, hay un montón de conceptos y de proyectos muy chulos que cuando empiezas un poco a indagar te das cuenta de, primero, lo necesarios que son y, segundo, del potencial que tiene esto a nivel de inversión, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto en inglés que está muy relacionado con los criterios ESG, que es el Stakeholder Capitalism, que es realmente cómo se gestiona una empresa ya no solo para obtener rentabilidad, para obtener rendimientos para los accionistas y los dueños, sino para solucionar problemas sociales urgentes, ¿no? Con lo cual hay una serie de, vamos a decir, de empresas que ya están adheridas a estos principios de inversión responsable. Al inicio había solo 100 y ya hay más de 2.300 empresas en todo el mundo que se han adherido, que están firmemente concienciadas con los criterios ESG. Claro, esto luego hay que canalizarlo y hay que vehiculizarlo. ¿Para qué? Para que llegue a todos nosotros, para que llegue al ciudadano o al inversor o al ahorrador de a pie, ¿no? Está muy bien que a nivel de empresa todos seamos más ESG, seamos más sostenibles, seamos más responsables con el medio, con el impacto social, con la ecología. Eso está genial. De hecho, nosotros intentamos hacerlo. Yo mismamente vengo todos los días en bici al trabajo. Podría venir en el autobús urbano, podría venir en coche, pero vengo en bicicleta, con lo cual, como os podéis dar cuenta, y ya os comentó Javi, en RW y en este podcast y en todo lo que hacemos, intentamos ser todo lo eficientes en materia de sostenibilidad que podemos, ¿no? Pero claro, esto hay que vehiculizarlo, como os digo. Esto hay que llevarlo a los productos financieros, hay que llevarlo a los inversores, y esto es otra de las normativas y es otra de los, por así decirlo, de los puntos fuertes de lo que es el reglamento europeo y este pacto mundial de las Organizaciones Unidas, ¿no? O Naciones Unidas, perdón. Entonces, ¿cuál es el principal punto de toque? El principal punto es
canalizar o derivar inversiones que se están haciendo ahora mismo en cualquier ámbito, es decir, a cualquier empresa. Imagínate un fondo de inversión de renta variable española que está invirtiendo en sector consumo, pues canalizar parte de esas inversiones hacia empresas que cumplan con los criterios ESG. Se trata sencillamente de eso. Luego también vamos a hablar más a fondo de los fondos de inversión, pero vamos a pensar en productos y activos financieros que todos conocemos, ¿no? Las hipotecas. Bueno, pues hay una serie de hipotecas que se denominan las hipotecas verdes, que lo que hacen es, tienen unos mejores tipos y tienen unas condiciones más ventajosas si es para financiar compras de viviendas o de inmuebles que tengan la calificación de sostenibles. A nivel de seguros, que también afecta, no solo afecta al sector financiero, también al asegurador, pues bueno, habrá unos seguros de vida ahorro especiales para criterios sociales y ESG, pero en concreto se establece o se cree que hay seguros o hay aseguradoras que ya van a lanzar seguros de automóviles mucho más baratos si el vehículo es híbrido o es eléctrico. Imaginaros el impacto que puede tener los criterios ESG, o, por ejemplo, el cambio climático, los desastres medioambientales por culpa de este mal uso que hacemos de nuestro planeta. Imaginaos el impacto que puede tener en un sector como el asegurador el cambio climático. Imaginaros inundaciones, imaginaros riadas, grandes incendios, tifones, tsunamis. Bueno, pues todo esto que vamos a decir que está relacionado con el cambio climático o con la E de ESG, con el environment, con el medio ambiente, pues imaginaros para este sector asegurador a nivel mundial lo que supone en pérdidas materiales y en recursos y en indemnizaciones por siniestros y desastres. O sea que daros cuenta del efecto que tienen los criterios ESG ya solo para las empresas y las economías de los países, ¿no? Hay fondos de inversión solidarios. Por ejemplo, fondos que, como bien sabéis, cobran una comisión de gestión, cobran un TER, Total Expense Ratio, un Ongoing Charge, todo es lo mismo, gastos corrientes, comisión de gestión. Bueno, pues hay fondos solidarios que estas comisiones de gestión lo que hacen es derivar una parte o destinar una parte a fines sociales. Imagínate que nosotros tenemos un fondo de inversión y decimos, oye, mira, pues si me vas a pagar un 1,80 al año, yo voy a destinar un 0,8 de esa comisión a financiar una plantación de café ecológica en la parte occidental de Asturias, ¿no? Que es donde vivimos, por ejemplo. Luego también existen fondos que son 100% ESG. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que, como decía Javi antes, hay multitud de inversores, multitud de clientes a los que asesoramos que ya nos están empezando a pedir un poco más allá de profundidad en los análisis de los fondos. Es decir, oye, yo no quiero fondos que inviertan en empresas relacionadas con el tabaco, empresas relacionadas con la industria armamentística, con la pornografía incluso. De hecho, no penséis que esto es tan extraño. Hay empresas que tienen multitud de, vamos a decir, de ramificaciones y proyectos y pueden estar relacionados perfectamente con cualquiera de estos sectores. Hay muchos más, ¿eh? Luego, hay muchos inversores y clientes que ya nos preguntan por, oye, yo quiero una serie de fondos que estén a favor de controlar el cambio climático, de controlar la huella de carbono y de CO2. Bueno, pues todo esto ya está poniéndose, vamos a decir, no de moda, porque no me gusta decir que es una moda, sino se está poniendo de hecho en la guía de las gestoras y las entidades financieras. Y yo creo que casi todas las gestoras ya de renombre, gestoras de fondos de inversión de renombre, ya tienen fondos que cumplen con estos criterios a rajatabla. De hecho, hay una serie de pautas muy localizadas a la hora de seleccionar y analizar compañías, y es que hacen un primer filtro y lo que hacen es una selección estratégica negativa, con lo cual si X empresas o X sectores ya incumplen alguno de estos criterios, directamente los desechan, no invierten ahí. Por muy bueno que sea, por mucha rentabilidad que vaya a dar y por mucho beneficio que vaya a dar esas acciones o ese bono, no se invierte. Y hacen una especie de selección positiva acorde a estos criterios ESG, ¿no? Pero no solo es el tema de los criterios ESG, es que pensad que también hay que tener en cuenta que el buen gobierno también se analiza. ¿Qué es el buen gobierno? Bueno, pues que el equipo gestor de fondos de inversión se sienta con las compañías, con el equipo directivo y analiza las remuneraciones del equipo directivo, analiza los bonus, analiza la igualdad de oportunidades, analiza la facilidad de acceso a los distintos puestos de la compañía, sobre todo de dirección, en igualdad de condiciones por género, por sexo, pues multitud de cosas. Incluso llega a tal punto que esas empresas, ya no solo los fondos de inversión, sino las empresas que están relacionadas con los criterios ESG, se dan cuenta que ya no es solo vender,
ya no es solo la rentabilidad, ya no es solo llegar a muchos clientes, ya no es solo vender muchos productos que tengas en cartera, no. Es luego el medio, es decir, cómo estás vendiendo esos productos. Por ejemplo, la industria textil es una que históricamente ha gastado muchos recursos ambientales, ¿no? Por ejemplo, el agua. Bueno, pues hay muchas empresas que ya están teniendo en cuenta esto y de hecho os voy a nombrar una que yo no sé si cotiza, Javi, yo creo que no cotiza, que seguramente la conoceréis, que es en España, es EcoAlf, que está teniendo muchísima repercusión y mucho interés y mucha fama precisamente por este control del medio ambiente, del gasto de recursos y porque para mí es una de las principales empresas con criterios ESG. Hay varias dentro del IBEX 35 que sí que cumplen con ello o están empezando a cumplir y de hecho ya la normativa europea y la Comisión Europea ya establece una serie de informes no financieros en los cuales obliga a determinadas o grandes empresas a pasar información de todo lo que están haciendo a favor de estos criterios ESG. Por tanto, supongo que si lo tenéis en mente a la hora de invertir y nosotros a la hora de seleccionar fondos de inversión, pues nos irá un poco mejor a todos, porque al final sí que ya no estamos hablando solo de rentabilidad, no estamos hablando de ganar dinero, no estamos hablando de beneficios, sino estamos hablando de algo mucho más importante que es salvar, vamos a decir, nuestro planeta, ¿no? Porque solo hay uno. Hasta aquí damos por finalizado el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado, esperamos que hayamos aportado algo de valor. Nosotros ahora mismo estamos poniendo muchísimo interés, mucho hincapié, destinando muchos recursos dentro de nuestra empresa para estar todo lo cercanos que podemos o lo cerca que podemos de los criterios ESG. De hecho, nos acabamos de presentar la primera certificación que existe en España, la primera convocatoria que solo se han presentado 100 personas para estar certificado como asesor financiero en términos de ESG, que es la certificación ESG Advisor, con lo cual creemos que todo aquel que se dedique, toda aquella que os dediquéis al sector financiero, al asesoramiento a clientes, a la gestión patrimonial, hay que tener una certificación relacionada con los criterios ESG. ¿Por qué? Porque vosotros, los clientes, los inversores, los ahorradores, vais a pedir en mayor medida estos criterios, vais a pedir en mayor medida más conciencia social, más conciencia medioambiental y nosotros estamos poniendo todos los recursos para estar formados, para estar alineados con los criterios ESG y ¿por qué no? Pues si podemos realizar programas de formación relacionados también con los criterios ESG a nivel local en Asturias o en España o incluso online fuera de España, nosotros ya sabéis que encantados que nos tenéis para todo eso. Y ya despedimos el capítulo de hoy, no sin antes deciros y recordaros que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y seguirnos en Spotify, dejarnos vuestros comentarios y enviarnos toda aquella pregunta, toda aquella duda que tengáis sobre inversiones y finanzas. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW. Si estáis por Oviedo, en Asturias, os invitamos a tomar un café en la calle Cervantes y os deseamos que tengáis una buena semana y os enviamos un abrazo fuerte. Chao, chao. Un fuerte abrazo.